porque el Partido Morado se quedó un poco con la imagen de Julio Guzmán. Para nosotros, Julio Guzmán, no sabemos qué es la vida de él. Más bien, si tú y tus colegas saben qué saben de él, nos avisa. Hay una confusión que siempre ha habido, que somos tibios, pero no somos tibios en realidad. ¿Está usted conforme con esa carta de presentación como gobernador de Cajamarca? Por ejemplo, yo pacifiqué a Cajamarca. Uno diría, bueno, pues si yo pasé por ahí y ahora quiero ir al gobierno nacional, es porque dejé una ciudad ejemplar. Y Cajamarca tampoco es eso. Lamentablemente no se ha logrado eso en ningún lado. Lo que pasa es que nosotros sí lo hemos logrado, Valeria. Así. La campaña se va a definir en este mes a partir de marzo recién. Van a haber, yo creo, grandes cambios, porque fíjate que López Aliaga, con toda la maquinaria que tiene, Acuña... Pero estará contento de ser el primero. Lo que pasa es que puede estar ahí primero, pero tú sabes que en política cualquier cosa puede pasar, ¿no? Muy bien, otra vez estamos en un desayuno electoral en Perú 21, esta vez con el candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, y en Limaná, que nos acoge para darnos un riquísimo desayuno mientras podemos nosotros conversar de las ideas políticas que se van a presentar en esta campaña, corta pero intensa. Señor Guevara, ¿cómo está? Buen día. Buen día, muchas gracias por la oportunidad y como siempre, grato conversar contigo. Vamos a hablar de lo último que se ha sabido del Partido Morado, que es que en la sábana van a estar, ¿no? En la sábana electoral van a estar en el último de los casilleros, de las líneas y de las posibilidades para el votante. ¿Cómo toman esto? En primer lugar hay que decirle a la población que es producto de un sorteo. Y sí, el sorteo, eso nos ha llevado a una posición bastante expectante. Porque yo estaba preocupado porque seguramente nos iban a poner en medio del pelotón, porque somos 38 símbolos y de los cuales nos ha ubicado por 5 columnas. Sí, nos ha puesto una ubicación muy expectante, que somos el último. ¿Creen que de alguna manera va a favorecer eso? Lo que pasa es, fíjate, que cuando uno va a una cédula, la gente busca el primero y el último. Claro, en este caso van a ser 38 y estar en el centro hubiera sido más desventajoso. Por ahí incluso he visto un candidato, creo que es de Renovación Popular, que se ha quejado porque ha quedado ubicado en el puesto 33. Entonces, él creo que hubiera querido estar arriba o igual que nosotros. Pero no hay ningún espacio para quejarse. No, pero la gente se queja siempre, ¿no? Nosotros no estamos contentos, felices, ¿no? Hubieran aceptado además cualquier espacio. Cualquier espacio, porque hay que respetar las normas y la ley, ¿no? Pero es una ventaja estar, ¿no? En la cabeza, en la punta o en la cola, digamos, porque al final... Ojo, sin llegar a decir que los últimos serán los primeros, ¿no? Bueno, sin llegar a decir o diciéndolo. No diciéndolo, pero digamos que no sea algo distinto, ¿no? Porque estamos contentos con esa ubicación. ¿Cómo van las campañas ahora? Porque el Partido Morado se quedó un poco con la imagen de Julio Guzmán, con el ser un centro y poco, digamos que sin mucha definición. ¿Qué se está haciendo ahora y cómo va? En primer lugar, para nosotros, Julio Guzmán, no sabemos qué es la vida de él. ¿Ustedes tampoco? No, más bien si tú y tus colegas saben qué saben de él, nos avisa. Bueno, pero él era el representante del Partido Morado, eso es innegable. Ya no es, o sea que él se alejó del partido hace 5 años, que no sabemos qué... Corriendo, caminando, volando, pero creo que está en Estados Unidos, allá trabaja, allá vive, y nosotros, te soy sincero y honesto, no tenemos nada de conocimiento de lo que hace su vida. ¿Y nada que ver con lo que él planteaba? Bueno, nosotros fíjate que seguimos presentando un plan de gobierno que siempre ha sido actualizado y siempre seguimos la línea de la filosofía de lo que es el centro republicano. Hay una confusión que siempre ha habido, que somos tibios, pero no somos tibios en realidad. Bueno, es lo que él presentaba, Correcto. Somos el centro y no estamos ni para un lado ni para el otro. Lo que pasa es que yo creo que ahí... No sé, creo que no supimos expresar lo que significa ser el centro. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo te diría que hoy, en esta situación exacta como vive el país, no cabe ya para decir si eres de centro, derecha, centro o izquierda. ¿Por qué? Porque fíjate que conviven todos. O sea que ya no se sabe. Ahora lo que más debemos de pensar es en torno a lo que significa la parte de la solución de los problemas que le afectan al país, ¿no? Eso estamos... ya no existe centro izquierda. ¿No hay posición? ¿Cuál es no podemos preguntar cuál es la posición del Partido Morado ahora? Sí, pero ojo, esa es la actualidad. Pero si regresamos a algo tradicional, nosotros podemos decir que somos el centro republicano. Por ejemplo, a mí me preguntas, yo me calificaría de centro y centrado. De centro y centrado. Es decir, pero de centro igual. No, claro, de centro y centrado, porque nosotros consideramos, fíjate que existe algo que se llama el justo medio.
Y el justo medio es algo importante que nosotros debemos establecer en nuestro país, estar en justo medio. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Perú hay un paradigma que tenemos que romper, que son los maximalismos, que nos vamos de la extrema izquierda y saltamos a la extrema derecha y no buscamos el justo medio, donde ahí está el equilibrio de la solución de todos los problemas. Políticamente, ¿cómo se traduce eso? Como nosotros que buscamos el desarrollo de nuestro país, tanto económico, tanto social, tanto lo que significa la parte de la defensa de los derechos de las personas. Por ejemplo, nosotros en mi caso y en general aspiramos que 3 virtudes humanas son las que orienten nuestras vidas, que son, que son el tema relacionado de la justicia, la libertad y la solidaridad. Buscamos el progreso y libertad para todos, fomento la inversión pública, fomento la inversión privada, pero anteponiendo los principios éticos y morales también. Eso sí, nosotros somos, que te digo, nos gusta mucho la transparencia, mucho nos gusta. Por eso nosotros decimos hoy que practicamos la política decente, ¿no? Ahora, el país de hoy no es el mismo que era antes. Correcto. Y la teoría no siempre aplica para algo como lo que se está viviendo, ¿no? Correcto. Podríamos decir que es un fenómeno en varios sentidos, ¿no? En todo caso, hay muchas cosas nuevas. ¿Cómo se plantea un posible gobierno desde esta perspectiva, desde un país que a veces es un poco difícil de leer? En primer lugar, nosotros los peruanos tenemos que reconocernos como tales. Somos un país de muchas minorías. Está la minoría andina, la minoría asiática, la minoría afroperuana, los pueblos originarios. Y esas minorías están los discapacitados, está el LGTB. Todas esas minorías en estos momentos están invisibilizadas. Entonces, para eso se requiere un gran liderazgo que tenga 2 características, que tenga fundamentalmente el conocimiento de la gestión pública y privada y asimismo también el conocimiento de la honestidad, o sea, la honestidad. Y la honestidad, fíjate, vale en mi concepto, y creo que podemos convenir, estar de acuerdo, que no es un eslogan. La honestidad es una filosofía de vida, es una ejecutoria de tu vida que te presenta a lo largo y ancho desde que naciste hasta que falleces. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que ver. Y en virtud de eso, nosotros planteamos desarrollar un diálogo constante y permanente para establecer lo que son las políticas públicas. Vuelvo a decir, nosotros queremos un país donde hay oportunidades para todos, porque fíjate que según Aspiren, 64% de jóvenes quieren irse del Perú. Sí. Eso no podemos permitir. Hay que hacer que nuestro territorio sea donde todos nuestros sueños, esperanzas se hagan realidad. Pero para eso hay que hacer un trabajo donde haya unas políticas públicas y personas que realmente quieren ser. Yo tengo una frase que digo, los buenos somos mucho más que los malos. Los malos son poquitos. Y en hacen mucha bulla. Y los malos están gobernando. Hacen bulla y están gobernando. Pero además usted tiene experiencia en el gobierno regional de Cajamarca, con lo cual tiene un acercamiento a lo que se puede hacer en lugares complicados, donde se tiene que meter mucho esfuerzo y mucha cabeza, ¿no?, para poder organizar. Pero el resultado, al final, no se siente. Uno diría, bueno, pues si yo pasé por ahí y ahora quiero ir al gobierno nacional, es porque dejé una ciudad ejemplar. Y Cajamarca tampoco es eso. Lamentablemente no se ha logrado eso en ningún lado. Lo que pasa es que nosotros sí lo hemos logrado, Valeria. ¿Ah, sí? Sí, te comento. Cuando yo entré de gobernador, la región de Cajamarca la encontramos entre las 5 últimas regiones menos competitivas. Y al terminar nuestro periodo lo sacamos de esas 5 regiones menos competitivas. Del 19 al 22, ¿no? No, del 20, claro. Y es más, nos tocó, en nuestra gestión, fíjate que nos tocó vivir 2 crisis dramáticas. Claro, la pandemia. Y la crisis política, porque ahí se llevaron nosotros hemos tenido 5 presidentes de la República en nuestro periodo, 3 congresos y cientos de ministros y funcionarios de alto nivel que tú ya establecías que era tu plan de inversiones, tus proyectos, venías a Lima, y te encontrabas con la sorpresa que ya no era el mismo que la semana pasada habías conversado y habías planificado las inversiones. Eso nos tocó vivir a nosotros, pero a pesar de ello, nosotros, por ejemplo, fíjate que hay una lectura equivocada de mi región. Dice que, por ejemplo, Cajamarca, en primer lugar, logramos sacarla de las regiones menos competitivas al puesto 19 y avanzamos mucho en salud, avanzamos mucho en educación. Fíjate que hay un tema muy importante, por ejemplo, el tema relacionado con lo que significa la parte de lo que es el pago de la deuda social a los profesores que le pagamos. Vimos la economía, pagamos cerca de 420 millones de soles y por otro lado también mejoramos la agricultura, las inversiones y lo más importante en mi concepto, demostramos que se puede hacer un gobierno donde manejas mucho dinero sin robar, sin corrupción.
Yo he salido de la... Aunque hubo críticas también, ¿no? De algunas personas que estaban dentro del gobierno, que no se iban y que había corrupción, o sea, demostrado. Bueno, nosotros, fíjate, en mi caso, ningún funcionario de mi gestión ha salido procesado en la fiscalía. Claro, al final no ha habido, una sentencia en ese sentido. No, ni siquiera acusación. Pero sí hubo bulla alrededor de la corrupción durante su No, en mi gestión. No. Más bien hubo un caso, sí. El año 2019 te cuento un caso en el que había un personaje de que había transado, acordado con una proveedora para que le entregue un dinero X y la señora lo sembró. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar un sobre Manila. Y fue un escándalo. Ese día era un día espectacular para nosotros porque habíamos estado con el premier y varios ministros ahí en Fongal. Ya rezábamos contentos a nuestras casas y salió el escándalo. Policía encuentra a un personaje, a un funcionario pidiendo dinero a una proveedora. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? De manera inmediata lo despedía al jefe, al gerente que lo había contratado, convoqué a la prensa y convoqué a la fiscalía y le pedí que ingrese a la fiscalía y que incauten todo lo que podrían haber hecho en ese momento. Entonces de ahí creo que dimos un mensaje potente, porque ese episodio fue a los 6 meses que nosotros habíamos ingresado a la gestión. Y de ahí en adelante nadie se atrevió ni siquiera a tener algún acto de corrupción. No ha habido mi corrupción. Es más, te comento algo importante que hicimos nosotros, fue de que venimos a Lima y fuimos a ver al Contralor General de la República para firmar un convenio, control concurrente, y ellos nos han acompañado en todas las obras. Entonces, por eso, es más, establecimos el control concurrente antes que el Congreso lo apruebe como una ley. Entonces, cualquier crítica de que haya habido despidos un poco lentos tras esos problemas, al toque, nomás acá. Todo de inmediato. Al toque. Incluso una vez en otra ferencia hubo un tema de que la policía hicimos que ingrese para que saque sacó a una persona que había estado requisitoriado, pero que él había no sé qué argucia había hecho, pero son personas que tú lo contratas, pero luego, lamentablemente, como no existe el gobierno digital, donde está todo en ventanilla única, puede ser el seguimiento, cualquiera puede infiltrarse. Y eso es lo que nosotros queremos, eso. Me estaba diciendo que estaba Cajamarca en un puesto muy, muy bajo entre todas las regiones. ¿Y en qué terminó? En el puesto 19 lo dejamos. Lo dejaron en el 19. Ahora no sé. ¿Pero en qué puesto estaba cuando llegaron? El 25, 24. El último. El último. Nosotros hicimos gran esfuerzo. Es más, hay indicadores, por ejemplo, como te dije en un momento, que mejoraron mucho en temas de salud, en temas de educación. Y algo muy importante. Pero en 4 años. No, 2 años. Pero la gestión dura 4 años. Nos tocó 2 años muertos. Bueno, pero en pandemia también había cosas que se podían hacer. No, fíjate que era... se hubiera podido aprovechar para hacer, no sé, infraestructura, diferentes obras también. No, lo que pasa es que... No se podía hacer nada. No se podía hacer nada, ¿por qué? Porque, se hizo, pero nos limitó la OCE, que es el órgano supervisor de compra del Estado, sacó una autorización que no compremos nada. Pero tampoco se puede contar el periodo que usted ha estado frente al gobierno de Cajamarca como 2 años nada más. Estuvo 4. Yo 4, pero sin embargo con todos esos obstáculos, ¿no? Uno, la pandemia, y fíjate, el otro tema, después que surgió la pandemia, tú habías hecho tu expediente que cuesta, por decirte, 10 tu expediente, tu proyecto. Sí. Y con la pandemia tenías que subirle un adicional por el tema de la seguridad sanitaria. Entonces todo eso trastocó. Entonces, trastocó todo, pero de alguna manera es una carta de presentación, más allá de por eso. Si fueron 2 años. Por eso. Completamente... Y lo manejamos. Fíjate que a tal punto, por ejemplo, de que hicimos obras de gran envergadura, dejamos en ejecución, en expedientes. Por ejemplo, en estos momentos el gobernador actual está que ejecuta, lo ha traspasado a Pronis, por ejemplo, el hospital de Chota, el hospital de Selendín, el hospital Simón Bolívar. 3 hospitales que nosotros dejamos en cartera con el expediente hecho por nosotros. Y luego también colegios allá en Jaén, colegios en mismo San Ignacio. Nosotros habíamos dejado una cartera de inversiones como de 1.200 millones de soles, entre colegios, hospitales, carreteras, electrificación. Y entonces ahora eso, ¿cómo se puede demostrar? En la famosa programación multianual. O sea que mi sello como gobernador es 23, 24, 25. Y el sello del actual gobernador
debe ser 26, 27, 28. ¿Por qué? Porque ahí se hace la programación multianual. Uh-huh. ¿Está usted conforme con esa carta de presentación como gobernador de Cajamarca para poder además presentarse a las naciones? Sí, además fíjate que no solamente los resultados, sino algo más importante, creo yo. Como te dije hace un instante, que se demostró que con diálogo, por ejemplo, yo pacifiqué a Cajamarca. Fíjate, cuando yo entré a Cajamarca había una convulsión, no, el Ejecutivo Nacional con el regional no podían ni verse por el tema de la minería. Entonces, incluso había una empresa minera, Golfis, no tengo ningún reparo en decirlo, que no quería bajar a Bambamarca, ni siquiera tenía miedo. Igual, alrededor de Anacocha había muchos conflictos, igual que en Chacuinto. Nosotros pacificamos Cajamarca y hicimos que la inversión fluya, tanto la pública como la privada. Y eso ha hecho que mueva los indicadores. Y por otro lado, como te dije hace un instante, si algo que nosotros podemos sentir orgullosos es que hemos demostrado que se puede hacer una gestión sin corrupción. Por lo menos de mi parte, yo he salido sin ninguna denuncia, no tengo antecedentes penales, ni judiciales, ni policiales. Y por otro lado, el aprendizaje permanente. O sea, ser presidente o gobernador de una región es aprender mucho. 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 Precisamente, claro, mis preguntas anteriores van hacia qué posibilidades hay de poder controlar un país como el Perú, si es que Cajamarca, es verdad que con pandemia, es verdad que con inconvenientes, al final ha sido difícil y pasa de ser, bueno, del puesto 24 o más al 19, pero uno, me imagino que uno sueña con dejarlo pues entre los primeros 5 puestos, ¿no? Pero te soy sincero, saltar de un punto es fuerte, por eso muchos no lo hacen. Incluso nos felicitaban el Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros, nos felicitaban por los logros que habíamos hecho. Es más, dejamos cadenas productivas, por ejemplo en el sector de agricultura. Fíjate que manejaban ellos solamente un presupuesto de 20 millones, nosotros hemos bajado como 150 millones. Programas, por ejemplo, que es el tema de la política de la construcción de reservorios, que el tema de la política educativa. Otros, no sé si otras regiones lo lograron hacer, pero nosotros sí lo hicimos. Dejamos nuestro proyecto educativo regional al 2035. Con la empresa privada, con la comunidad. ¿Cómo se mediría un cambio a nivel nacional? Así como hemos hablado de ese puesto en Cajamarca que se elevó 5 puntos o 6 tal vez, ¿cómo se podría medir y cómo sería la promesa, digamos, electoral hacia esa mejora que se lograría con hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, un aspecto que nosotros podríamos medirlo es en el tema del crecimiento económico. Ahora estamos bordeando entre 3.2 a 3.5, lo ideal sería que no baje de 5. Entonces eso sería un indicador desde el punto de vista económico. Pero el otro también sería el tema de disminuir la informalidad. Ahora estamos entre un 70 o un 80% de informalidad. Ese es otro indicador que deberíamos de disminuir la informalidad. Y el otro, en la parte social, por ejemplo, disminuir el tema de las colas, mejorar la atención de salud. No puede ser posible que tú, para que den una el cita, sistema de salud en general. te den que te digo, tienes que ir de madrugada a una persona de tercera edad. No puede ser. Hay gente que le han dado citas después que han fallecido. Y igual pasa en educación. Por ejemplo, ahí tendríamos que ver el tema de lo que significa el analfabetismo, que afecta mucho a la mujer, sobre todo en la zona rural. Y la parte de infraestructura, nosotros apostamos, por ejemplo, en este momento hay 3.5 millones de peruanos que están prácticamente olvidados, es decir, que no tienen ninguna conectividad. Nosotros consideramos que sí lo podemos hacer eso, lo podemos conectar a todos a través de la tecnología satelital. Eso, por ejemplo, sería una promesa, conectar a todo el Perú finalmente, porque con esto de que es ingeniero electrónico, tiene, digamos que, buena parte de la campaña orientada hacia el tema digital, ¿no es cierto? Correcto. Entonces esa sería una promesa de todas maneras. Y fíjate que el Perú estaría conectado. Y nosotros, te comento lo que he hecho yo antes, rapidísimo. Cuando yo fui congresista, impulsé diversas iniciativas legislativas. Estará todo con Cajamarca conectado, ¿no? Cajamarca hubo un problema, pero no mío, sino otra vez del sistema. Yo conseguí que en mi región de Cajamarca, yo conseguí en primer lugar, para contarte la historia completa, conseguí la ley de banda ancha, para que haya la conexión de la fibra óptica. Como congresista. Como congresista. 180 capitales de provincia, el resto satélite. Ahora, ¿por qué te comento eso? Porque en virtud de esa ley, luego esta era la dorsal, el espinazo, luego las ramas, que son las redes regionales. Entonces yo logré, cuando fui congresista, hacer las gestiones para que en mi región sea el segundo paquete. Pero lamentablemente el 2019, por temas de confrontación, divergencias entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, exactamente Fitel en ese entonces, con la empresa, resolvieron el contrato.
y nos perjudicaron, no solamente a Cajamarca, perjudicaron, en ese paquete estaba Piura, Tumbes y Cajamarca. Una inversión que nos hizo mucho daño. Mucho daño. Y no se podía solucionar no, desde la gobernación. Porque es un tema de competencia nacional. Lo que sí hice fue lograr de que se haga el estudio básico de ingeniería, y cuando ya entró el gobierno del señor Castillo, pedí que se haga un PIP, es decir, un proyecto de inversión pública para que se restablezca, y ahí se ha parado. Lamentablemente esa institución que es Pronatel, fíjate que ahora en los 5 años que van a cumplir hay como 12 directores ejecutivos y hay una inestabilidad brutal. Entonces se conectaría todo el Perú, pero Sí. Cajamarca tampoco No, sí lo todavía. haríamos. Ya sería No, sí se podría. No, lo haríamos a través, por ejemplo, de lo que es el tema satelital. O sea que ahí se lo haríamos. Porque a nivel nacional sí se podría hacer algunos cambios. Así Y no es. logró tampoco persuadir en ese momento al gobierno nacional. Lo que pasa es que hasta ahora no se logró. Yo dejé el camino, dejé la ruta, pero ya terminó mi gestión. Claro, pero es que ese es el problema, porque Por eso. de intenciones Por eso, está no, como no, se dice, no. está lleno el cielo. No, es que eso no era buena intención. Hicimos lo que se llama el estudio básico de ingeniería, que es un proceso Claro, pero más. al final no se logró igual No, porque no. no se ponía de acuerdo la empresa con... No, es, con el ministerio, entonces- es que la empresa ya no ya salió. Ahora era que el ministerio tendría que haber convocado a una nueva licitación. Pero ¿qué hice para que Cajamarca no se quede tan golpeada? Para que hice que Cajamarca, no sé si tú has escuchado, hubo una licitación pública de la que haya 4G en todas las zonas, en la que hubieron cerca de 3.500 puntos a nivel nacional. Entonces yo por mis gestiones logré que de esos 3.500 a Cajamarca, las zonas rurales, les den 800 puntos de tecnología celular, con la empresa que ganó. Y también pusimos algo muy interesante, el EPAT, en diversos distritos de capitales de distrito, pusimos ahí el EPAT, que era internet gratuito en la plaza de públicas, y la verdad que tratamos de paliar lo que lamentablemente el ministerio no supo manejar, ¿no? Entonces, promesa sí de Sí. conectar a todo. Y por supuesto, el otro tema que nosotros también queremos aprovechar es luchar contra la inseguridad ciudadana, eso es algo fundamental. Criminalidad, seguridad Criminalidad, sobre toda la corrupción y economías ilegales. economías ilegales, todas esas cosas. Ahora tú me dirás, Mesías, ¿y eso cómo se consigue? Eso, digitalizando también. Fíjate que nosotros tenemos un modelo muy interesante. Nosotros que le llamamos lo que es el modelo del gobierno digital que nos ayuda a hacer todo eso. Vamos a resolver, por un lado, hacer que el Estado, el gobierno sea eficaz, de tal manera que cuando uno pida una cita, sea rápida, cero colas, que cuando tú quieras hacer una gestión en cualquier ministerio para registrar una pequeña empresa, igual, lo hagas de manera rápida. Pero, perdón que regrese a Cajamarca. Eso Dale. tampoco se logró en Cajamarca. En Cajamarca sí le hicimos, por ejemplo, el hospital digital. Ya, pero no digitalizaron toda la región, porque eso también sería un paso. Es que lo que pasa es que hicimos varias cosas ahí. Por un lado, la telesalud, sí lo hicimos. Sí. Están conectados. ¿Qué significa la telesalud? La telesalud significa que desde Cajamarca pueden estar conectados los estamentos de salud. Cajamarca tiene 8.764 estamentos de salud, entre 1.1 o 1.3, 1.4. Pero por la calidad de la atención o la magnitud de atención, el 1.3, 1.4 se privilegió y se le conectó con telesalud. Sí lo hicimos. Lo hicimos en alianza con las empresas operadoras de telecomunicaciones. Y pero también con ese Minsa. proyecto de digitalizar toda la región no estaba como ahora lo está ofreciendo a toda la nación. No, lo que pasa es que vamos por partes. Entonces, eso también es parte. O sea que hay que conectar a todos los centros de salud de todo el Perú, a las escuelas, a las comisarías, fundamentalmente, y dar internet gratuito en las plazas públicas. Eso es lo que hemos hecho en Cajamarca. Entonces pusimos la telesalud, por un lado, y por otro lado también hicimos establecimos una plataforma digital que le llamamos One Vision, que con ese One Vision nosotros podíamos conectar, supervisar a todos los establecimientos de salud desde Cajamarca, de la ciudad de Cajamarca. ¿Qué supervisabas? ¿O qué se supervisa? No sé si lo habrán continuado o mejorado. Seguro lo han mejorado. Pero está desprendido usted completamente. No, es que hay temas que ya no me he desprendido, sino que hay temas que yo no quisiera ya opinar porque es... No, pero igual saber si está Pero por la calidad de gente que trabajaron conmigo y que han quedado, yo tengo la seguridad que sí lo han mejorado. Por ejemplo, el tema de supervisar el tema de la infraestructura, ver cómo está su infraestructura, el personal médico, asistencial y administrativo, el tema del stock de medicamentos y el tema de equipamiento médico. Eso se llama una plataforma One Vision, que es más, esa plataforma se ha puesto al servicio del Ministerio de Salud y entiendo que ellos también lo están evaluando y algunos lo tienen. Telesalud, supervisión y otro tema muy importante, que es el hospital digital. Y eso lo hicimos en el Jaén, donde desarrollamos la plataforma Pacamuro Soft, donde en estos momentos, si no me equivoco, es uno de los hospitales públicos más digitalizados del Perú.
donde ahí tuvimos el liderazgo de una doctora, que la doctora Bolívar Jo, que nos vino de servir, y ahí hicimos una alianza, un complemento, donde hablamos el mismo idioma, y ahora es un hospital muy digitalizado, incluso... Pero hablamos sobre todo de salud, ¿no? Pero tendría que ser, claro, un cambio de digitalización completo en el país, ¿no? Para que las instituciones estén digitalizadas, para que haya además relación con lo que pasa en una comisaría, con lo que pasa en la fiscalía y luego el Poder Judicial. Sí. En general, tendríamos que hacer ¿en cuánto tiempo se hace eso? Eso lo podemos hacer máximo en 2 años. ¿Y sabes por qué? Porque existe. Fíjate que yo también he sido miembro directorio de CEPLAN, el Centro de Planeamiento Nacional, en la que con una de mis acciones que fue, cuando fui miembro de directorio, creamos el Comité Multidisciplinario de lo que se llama Tecnología de Información y Conectividad Digital. ¿Buscando qué? Buscando el principio de la gobernanza. En estos momentos en el Perú, te hago rapidito, hay 2 instituciones muy importantes que no están trabajando. Uno que es la Secretaría de Gobierno Digital de la PSM y el otro que es Pronatel, que se encarga de la conectividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ambas, que deben ser los pilares para hacer esa conectividad que estamos conversando, están divorciadas. Por lo tanto, ahí nosotros tendríamos que mejorar tanto la Secretaría de Gobierno Digital y el tema relacionado con lo que es la parte de Pronatel. Nosotros sabemos cómo se hace. Es más, con esta dirección, que es la Secretaría de Gobierno Digital, por ejemplo en Cajamarca también pusimos el cero papel, firma digital. Algo que acá muchos ministerios ni siquiera lo tienen. Nosotros lo pusimos en Cajamarca. Y ahora hay funcionarios de Cajamarca que me comentan que han venido destacados a trabajar a un ministerio y se han encontrado con la sorpresa que siguen con el papelito. Pero eso no llega a cambiar la sensación de que a la población le falta mucho para estar bien, ¿no? Para sentir que están avanzando, para sentir que hay desarrollo, para sentir que cada uno en sus casas está, digamos que, sintiéndose... No, sí, fíjate que... La firma digital. No, todo. Yo sé, pero de alguna manera son detalles pequeños, ¿no? Pero se va a necesitar algo... No, fíjate que no son pequeños detalles. Fíjate que incluso la otra gran revolución que aquí falta en el Perú es el tema de la identidad digital. De tal manera que todos los peruanos tengamos un DNI digital. Que en ese DNI digital incluso debe estar tu pasaporte, debe estar tu tema relacionado de tu brevete, el tema de tus impuestos, de tu seguro, todo tiene que estar ahí. Y a eso tenemos que ir. Y yo sí reconozco que Renier... ¿Y eso también se podría avanzar en 2 años? Y Renier, claro, y Renier ha hecho un buen trabajo, la OMPE también. Fíjate que acá hay muchos trabajos aislados. Hay muchos Entonces, unificar. Por eso te decía de que por eso formé ese comité multidisciplinario de CEPLAN, para que todo se ordene y se haga una política pública, que ya lo dejé bien avanzado, ya terminó mi tarea ahí, pero eso se está haciendo. Existe ya el gobierno digital. ¿Qué es lo que falta? Falta una convicción de la más alta dirección. Yo le llamo, hay que hacer un shock digital. Es decir, hacerle entender al presidente, a los ministros, a los gobernadores, a los congresistas de la gran importancia que tiene el tema de digitalizar el país. Y los beneficios son impresionantes, Tú incluso... Eso cambia la calidad de vida del peruano. Mejora. La sensación mejora, ¿por de qué? que el peruano está mejor se sentiría con ese cambio. Claro, mejora. ¿Por qué? Porque tú vas a, como te digo en salud, tú vas a poder sacar tus citas de tu teléfono. Tú vas a poder tus horas clínicas del teléfono. Es más, tú podrías ser parte del proceso de fiscalización del Estado. Tú desde acá podríamos ver cuánto gana un congresista. Estamos contando con que todos los peruanos tienen conexión, todos los peruanos tienen un teléfono, todos los peruanos tienen además la capacidad para poder utilizarlo, o la capacitación en todo caso para poder utilizarlo. Fíjate que hoy... En 2 años. Hay más teléfonos celulares que peruanos. Sí. Ya, hay más teléfonos, y ojo. Sí, pero... Justamente, ¿no? Como servicio, como para poder... sí, lo que pasa es que ahí... La vida, porque muchos niños también, para que sus papás estén trabajando, están pegados al teléfono. Es otra cosa. No tiene nada que ver con salud. Ese es un tema que tiene que verse ya cómo se ponen filtros, cómo se pone la mejora, viene otro concepto que es el tema de la ciberseguridad. La digitalizar los procesos te aseguran la vida, no tengas que hacer colas, que tengas más tiempo para hacer tus cosas. Y no hay también más se lucha contra la corrupción. Sí. Pero también puede haber un poco de intento de controlar a la población a partir de la... No, al contrario, es la población. Depende de quién lo tenga en sus manos. Evidentemente el desarrollo y la digitalización está bien. Vale, lo que estamos haciendo o lo que haríamos sería poner el poder en las manos de la gente.
Pero al todo contrario. eso tiene que pasar por el Congreso y el Congreso tal vez no quiere No, el Congreso no tiene que ver aceptar ahí. eso, ¿no? Gracias a Dios el Congreso ahí no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque eso más es ejecutivo. Por ejemplo, para ver todo eso que estamos... No tiene que haber aprobación por parte del Por eso Congreso. no. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya lo hicimos antes. Ya hicimos la ley de banda ancha. ¿Sabes por qué hay teléfonos en todo el Perú más de que personas? Porque yo saqué la ley de la competencia de telefonía móvil. Esa es otra ley que saqué. Y por eso ahora hay más teléfonos que peruanos. Y eso ahora ha conectado el Perú. Ah, claro, hay brechas. Y da oportunidad, claramente. Hay brechas que hay que disminuir. Fíjate que las telecomunicaciones te cambian tu vida. Hay historias espectaculares. Te comento una historia rapidita. Me interesa el tema de, para que no se nos acabe el tiempo, porque si no vamos... Pero el tema de la informalidad, ¿no? Claro. El hecho de que hemos hablado también De la informalidad, que es uno de los puntos del plan que tiene Mesías Guevara y el Partido Morado. ¿Cómo hacemos para cambiar la informalidad a un 75-80%, que es algo que no se ha intentado, por lo menos eficientemente en los últimos tiempos? Hay varios aspectos ahí. Voy a empezar por detallar, yo creo que en la que es la vena, la central. El tema está que en estos momentos el Estado o el gobierno del Estado está ausente. Tú y yo somos trabajadores independientes y sin embargo del Estado no recibimos casi nada. Educación, yo tengo mis hijas que las van a una Las escuela educamos por particular. nuestra cuenta. Si tenemos algo de salud, vamos a la privada. También. Y sin embargo Transporte, lo mismo. Transporte lo mismo y sin embargo pagamos nuestros impuestos, pero no recibimos nada. Entonces tú y yo somos conscientes porque tenemos que pagar los impuestos, pero hay otro Perú que es el Perú informal. Dice, ¿yo por qué tengo que pagar mis impuestos si no me da nada el Estado? Si tú vas a zonas periféricas, periurbanas de las grandes ciudades, encontramos a gente que vive en unas condiciones deplorables. Sí, claro, pero sin ir tan lejos. Y mira, saliendo de Lima 1 hora puedes incluso encontrar. muchos me dicen, oye, en las regiones hay pobreza. Oye, tranquilo. La pobreza también está en Lima. En todas partes. El bacilo de Koch, que es la enfermedad de los pobres, que es la tuberculosis, el 60% está entre San Juan de Lurigancho, el Cerro Alpino, el Cerro San Cosme. Entonces, por lo tanto, es un patrimonio lamentable de todos los peruanos. Lamentable. Entonces ahí... Qué pena que sea patrimonio, sí. Sí. Entonces, y por otro lado, fíjate que te quería decir en el tema que ese estado ausente tenemos que hacerlo presente. ¿Cómo? Mejorando los servicios públicos. Y lo que te estoy diciendo, uno de los factores fundamentales es mejorando la infraestructura. Yo hablo de varias conectividades, de las siguientes conectividades. Pero hablábamos de la informalidad. Por eso. Por un lado está el Estado, pero por otro lado, ¿cómo hacemos para que ya no haya Por eso te decía que hay que hacer que el Estado le dé las cosas, servicios públicos a la gente para que se sienta con las condiciones de pagar sus impuestos. Ah, comenzar por ahí, no al revés. Y también de manera paralela. Tú recordarás que existe marketing push-pull, ¿no? O sea, que presionas y jalas. Presionas y jalas. Push-pull. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo, que así como tú jalas, pero también presionas. ¿Cómo? Otra vez volvemos a la parte digital. Fíjate que el Banco Central de Reserva, gracias a Dios, ha entendido el tema y ha firmado un convenio con la India para hacer lo que es una plataforma de pago única, de tal manera que todas las transacciones sean digitales. ¿Y eso qué consigues? En primer lugar, consigues incrementar la presión tributaria y disminuir la informalidad. Entonces, otra vez, por ejemplo, hoy se está incrementando mucho lo que son las billeteras digitales. Entiendo que hay cerca de 10 millones de peruanos que estamos utilizando las billeteras digitales. Esas transacciones ya están siendo formalizadas. Entonces, la banca digital, todos esos temas también tenemos que aprovechar. Pero no todas las personas que tienen billetera digital están formalizadas. No, te digo que en su momento eso te va a ayudar a ti a visibilizar y para que luego eso pase al repuesto. La base de datos la tienes, pero de ahí, bueno, correcto. hay que trabajarla y no hay En la plataforma de pago sí te vas ahí, incluso, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un pago en un banco te dicen, ¿está incluido el ITF? Entonces tú dices, bueno, sí está incluido porque no tengo el centavito que te voy a dar, ¿no? O sea, inclúyelo ahí mismo, ¿no? Entonces, claro. Entonces por eso la digitalización, la inclusión financiera digital es importantísimo, mejorar los servicios públicos del Estado es importantísimo y por supuesto también ayudar en la formalización. Si tú quieres formalizar, incluso hay formales que quieren ya salirse de la formalidad hacia la informalidad. ¿Por qué? Hoy conversaba... Pero no hay ningún resultado. Pero no solamente que no hay ningún resultado, sino, por ejemplo, un empresario formal, ¿qué recibe? Recibe a Sunafil, que se va y lo presiona de manera permanente. El extorsionador más grande que existe, que es la SUNAT. De hecho, sea de paso, mañana tengo que pagar
mi fraccionamiento de la Sunata, antes que empiecen a mandarme mensajes raros. Y por otro lado, también hay otros de la UEFA. Es decir, el propio Estado se encarga de expulsar a los formales y hacerlos informal. Por eso te decía, hay que... Entonces habría una forma de premiar a los que son formales y de alguna manera incentivar a los informales. Habría, más allá de la digitalización... Hay que hacer que el Estado sea eficaz y sea ágil, sea dinámico, que te ayude, que nos ayude a todos. Se nos acaba el tiempo y... En fin, hemos hablado un poco de propuestas y de las que hay, la digitalización y lo que hay, pero al final de cuentas, como es tan larga la sábana, si es que no ayuda a estar en la última posición de la sábana y los últimos no son los primeros, ¿qué va a hacer Mesías Guevara? ¿Va a seguir trabajando con algún partido, con el partido de gobierno, con quien alguna... No, yo soy un profesional que siempre está ligado al trabajo privado. Privado. Pero políticamente... Voy a seguir en el partido, ¿no? En el partido hay que seguir. Yo soy una persona institucionalista, por lo tanto... ¿Va también al Senado? No voy al Senado. No. Soy uno de los pocos que no va al Senado. ¿Por qué? Porque creo de que hay que ser serio, ¿no? Si yo criticaba al Senado, no puedo ir al Senado, ¿no? Porque la manera como yo voté por que el Senado no se apruebe, yo estuve en contra de la manera como se aprobó el Senado entre gallos y medianoche, con las condiciones que se dio. Entonces, ¿tampoco como diputado? Tampoco, ni como diputado ni como senador, solamente postulo, he puesto todos los huevos en una sola canasta como corresponde a alguien que tiene un espíritu ganador, ese soy yo. ¿Y este mes y medio dará...? Son 60 días, 60 días, vamos a trabajar duro, este fin de semana nos vamos a Ica, la otra nos vamos a Tacna, a Moquegua, a Arequipa, de ahí nos vamos a la selva, de ahí vamos a la selva. Cada candidato con el que converso me dice, por ahora solo he hablado con hombres, y me dicen que están muy bien recibidos en esta campaña, cuando recorren, más allá de Philip Butters que fue agarrado a pedradas, en principio pareciera que la gente que escucha o que se acerca recibe bien las propuestas. Pero es un poco idealista, ¿no? Me parece, pensar que están dejando huella entre tantos candidatos. ¿Siente Mesías Guevara que está dejando una huella distinta, marcando ese paso? Sí, estamos haciendo eso y muchas cosas más, ¿no? Estamos trabajando fuerte, dando nuestros mensajes incluso a niveles territoriales, con nuestros candidatos a diputados, candidatos a senadores regionales. Somos conscientes que esa es un caso bastante particular, por decir menos, cómo se está llevando a cabo este proceso electoral, por la magnitud de candidatos. Pero ojo, no solamente candidatos a la presidencia, sino también a los diputados. Han creado todo un laberinto, por no decir redes sociales. Estamos ahí entrando también fuerte. Fíjate, ¿qué te pasa? Pues tienes el senador nacional y el senador regional. Entonces la gente dice, oye, ¿qué hago? Claro. Entonces todo eso... Contra eso también tenemos que luchar. Entonces, ¿y cómo es eso de que estamos entrando en redes sociales cuando hablábamos tanto de la digitalización? No, estamos en redes. No, tú me dices, claro que estamos en redes. Estamos metiéndole fuerza. Como la campaña justamente para poder hacer que la estamos metiendo ahí. Entienda. Claro, entonces por eso te decía de que hoy esta campaña, por ejemplo, el tema relacionado a lo que es la parte territorial con la parte virtual. Yo pienso que ahora es 30% territorial y 70% virtual. Entonces, porque ahora más la gente, los jóvenes están conectados en las redes, ahí estamos nosotros también. ¿Y en las encuestas cómo ha ido? Mira, nosotros hemos ido avanzando, no al ritmo que nos gustaría. Empezamos bajitos, ahora estamos ya de los otros en media tabla, un poco arriba. Ahora he visto la encuesta de Ixos. ¿Con cuánto están? Debemos estar con 0.5 ya. Empezamos con 0.2, ahora estamos en 0.5. Pero 0.5 porque estábamos con otro candidato menos conocido que Mesías Guevara y nos decía que estaba en 0.7. Por eso, sí. Por eso está bien. Pero bien por él, ¿no? Y nosotros también estamos ahí avanzando. Pero el tema está, fíjate, por eso te decía, es un proceso bastante electoral muy raro. Tú recordarás que en años anteriores, procesos electorales, a estas alturas, tú ya, es decir, 1% es bajísimo, pero ahora resulta que 1% uno lo dice con mucho orgullo. Pero, ¿cómo explica? Porque, por ejemplo, Rafael López Aliaga esté con 14 puntos, mientras hay tantos que se están peleando 0.5, 0.7, 1% al punto. Yo pienso que la campaña se va a definir en este mes a partir de marzo recién.
O sea que van a haber, yo creo, grandes cambios, porque fíjate que recordemos que López Aliaga y todos los que están arriba, entre comillas, ya están ya bastantes, con una campaña larga, y yo pienso que ellos deben estar preocupados también. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori, por ejemplo, aparece con 6% y viene de las campañas presidenciales de mucho tiempo atrás. La quinta, ¿no? Y la quinta, igual pasa con López Aliaga, con toda la maquinaria que tiene, Acuña. Pero estará contento de ser el primero, además nadie lo mueve así ahí hace meses. Lo que pasa es que puede estar ahí primero, pero tú sabes que en política cualquier cosa puede pasar, ¿no? Tú recordarás que Susana Villarán, cuando salió elegida alcaldesa de Lima, ella estaba con 1%. 1%. Y arriba estaban Curi y estaba Lourdes Flores, y al final ganó ella. Entonces, por eso política es una actividad. ¿Creería extraña. usted que sí se va a cambiar todo eso? Fíjate que por todo el análisis que nosotros venimos haciendo, va a haber un cambio, un quiebre en los debates. Yo pienso que ahí va a ser el quiebre. ¿Por qué? Porque la población, si bien es cierto, hoy dicen, está que mira de reojo el proceso electoral, cuando haya los debates, yo creo que ahí sí va a mirar de frente. Pero el debate va a ser finales de marzo. No, todavía, ya en estos días empiezan a notificar. Comenzamos a ver debates. Porque somos tantos, entonces tiene que empezarse con mucha anticipación. O sea, que no te parezca raro que a fin de mes ya empiecen los debates, o acá 3 semanas. Muy bien, entonces, nada, a seguir trabajando, llegar a... Te comento algo personal. Yo cuando fui elegido congresista, yo no aparecía en las encuestas tampoco. Es más, cuando yo fui elegido gobernador, recuerdo que sacaron una encuesta en la que a mí me ponían en el cuarto lugar con 4%. Ponían arriba al presidente regional de ese entonces, con Axalón Vázquez, ahí estaban con 25 cada uno. Luego ponían a una señora X, luego a la Acuña, la candidata de Acuña, y a mí me ponían recién en el quinto lugar con 6%. Y cuando vino el día de las elecciones, yo pasé a la segunda vuelta en segundo lugar. Y luego en la ¿Con cuánto? Pasé a la segunda vuelta con cerca de 22% y gané la segunda vuelta con 64%. Entonces hay gente que oculta su voto, esa es una de las ideas. Lo que pasa es que en el Perú como que la gente todavía no quiere expresarse. La otra vez un amigo dijo, voy a hacer una encuesta personal, pero decía sin decir por quién va a votar. Claro. Se iba por la calle, señora, ¿usted sabe por quién va a votar? No, usted no. O sea que 90% decían que no sabían por quién va a votar. Por eso... en política es una actividad como el box. Como el box de la que te están pegando, tú estás a la justa y luego sacas el último uppercut y lo noqueas a tu adversario. O en el fútbol también. O sea que tienes guardado un uppercut por ahí. Hay muchos uppercuts que en su momento sacaremos. Muy bien, suerte entonces. Éxitos. Gracias. Gracias. Muy bien, este ha sido nuestro desayuno electoral con el Partido Morado, Mesías Guevara en Limaná, que nos invita siempre un desayuno para poder conversar tranquilamente en este espacio. Así que hasta la próxima, nos vemos de nuevo en los desayunos electorales de Perú 21.